Hola, ¿qué tal, queridos youtubers, amantes del derecho, en especial a mis adorados financieros? El día de hoy pues no es tan de día, ¿verdad? La noche de hoy o la madrugada de hoy les voy a platicar sobre un tema que pues me llamó la atención porque pues algunos actuarios del tribunal, en este caso del superior, ¿verdad?, de la Ciudad de México, desconocen, a pesar de tener 20 o 30 años trabajando ahí, el tema del desistimiento de la acción y el tema del desistimiento de la instancia. Desde luego, pues vamos a tratar en este caso rápidamente el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal o Ciudad de México. Y bueno, pues aquí va a llamar la atención lo siguiente. Existen todavía dudas a que si el desistimiento de la acción que produce y el desistimiento de la instancia que produce, desde luego para muchos de los juzgadores y muchos de los secretarios de acuerdos, pues a veces no hay la duda, pero lo curioso es que todavía cuando se les cuestiona, sacan por ciertos acuerdos que tienen ya cargados en sus computadoras, pero a veces no se hace el razonamiento correcto. Entonces, lo primero que van a encontrar ustedes en este código adjetivo del Distrito Federal Ciudad de México, pues son ciertos requisitos, ¿verdad? Que en el caso de que ya haya sido admitida la demanda y además ya haya sido formulada la contestación de la demanda. ¿Qué quiere decir aquí? Pues que obviamente ya fue notificado, ya fue emplazado el demandado y lo que van a encontrar es que ya no va a poderse modificar ni alterar la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes, pues sí se puede hacer, ¿verdad? Mientras ustedes no se logre a través del licenciado notificador, del licenciado actuario, el emplazamiento o se haga en un momento dado la notificación, pues sí pueden hacer que, si lo entendemos en sentido contrario, ¿verdad? Contrario sensu, dirían los que manejan bien esa parte de esas palabras, desde luego, pues sería que sí se va a poder modificar y sí se va a poder alterar la demanda antes de esa etapa. Desde luego, bueno, pues hay excepciones en la legislación que vamos a ver, y la primera excepción legal que van a encontrar, pues la van a encontrar en un mismo artículo, y lo que nos dice ese artículo es que sí es posible hacer desde luego el desistimiento de la instancia, no de la acción, desde luego con posterioridad al emplazamiento, pero se va a requerir de algo y va a ser el consentimiento en este caso del demandado. Para que surta efectos lo anterior, pues se va a requerir dar vista, ¿verdad?, a la parte demandada en el caso de que el desistimiento, pues obvio, venga por la parte actora y la demandada va a manifestar su conformidad o inconformidad. Entonces, si manifiesta su inconformidad, pues obviamente que puede ser que no se le dé trámite, ¿verdad?, a ese desistimiento de la instancia por parte del actor. En ese sentido, bueno, pues hay consecuencias lógico-jurídicas, y en el caso de que la parte demandada pues guardase silencio con la vista que se le está dando para que manifieste, ¿verdad?, su conformidad o inconformidad, pues lo que va a pasar es que se va a tener por conforme con el desistimiento de la instancia hecha a valer por la parte actora, a pesar de ya haber sido notificado, emplazado y contestada la demanda. Y desde luego, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que si guardó silencio, ¿verdad?, pues no va a existir perjuicio con relación a las costas a que se refiere el mismo último párrafo de este artículo en comento. Desde luego hay diferencias entre el desistimiento de la acción y el desistimiento de la instancia. Pues muchos rápidamente dicen, ¿verdad?, ¿qué es la instancia? ¿Qué es la acción? Pues yo siempre hablo de instancia y a instancia de parte y que promoví la acción, pero en realidad conozco las diferencias, hay que tener mucho cuidado. Desde luego, con relación al desistimiento de la acción, el código establece cuándo se extingue, y desde luego que el caso de que si se promueve el desistimiento de la acción, pues ¿qué va a extinguir? Pues la acción, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que no se requiere en este caso el consentimiento del demandado. Y entonces, ¿qué es lo que produce el desistimiento de la instancia? Pues el desistimiento de la instancia produce que las cosas vuelvan al mismo estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Desde luego, el desistimiento de la instancia es que se dé en el caso de que sea posterior al emplazamiento, o el desistimiento en el caso
de la acción es posible, ¿verdad? Pero ¿a qué obligan? A que en el caso de que sea el de la acción, pues al que lo hizo, al que se desistió en este caso de la acción, pues va a tener que pagar las costas y en su caso los daños y perjuicios a la contraparte. Desde luego, no pagará lo anterior si se desiste de la acción, pero hay un convenio entre las partes, ¿verdad? Un convenio contrario a esto que establece la legislación. A este respecto, bueno, pues deben de tener precaución con relación a los desistimientos de la instancia, no de la acción, porque hay un artículo expreso posterior a este del que estamos hablando, de donde se desprende que con el fin de llegar a un determinado juez, pues las partes, ¿verdad? En este caso la actora, pues pueden intentar burlar el turno de lo que se llama oficialías de parte común, no digan oficialías de partes común o comunes, no, es el turno de las oficialías de parte común. Y en ese sentido, pues si lo detecta el juez, ya sea por la realización de cualquier acción que tiende, ¿verdad?, o que va encaminada a burlar el turno establecido en las oficialías, pues lo que pasa es que esto en realidad se puede considerar que así lo advierte el juez una vez presentado el escrito por el cual se pretende se inicien los procedimientos, aunque la ley pues no lo establece así, pero obviamente se deduce así, no que se inicie el procedimiento, sino se pretende apenas, ¿verdad?, que se inicien los procedimientos, pues si se tratan de varias acciones desplegadas para intentar localizar al juez de la oportunidad, ¿verdad?, al juez que más convenga. Desde luego, pues las formas en cómo se puede presentar esto legalmente se dice que puede ser a través de varios escritos iniciales de demanda, no lo dice así la legislación. Desde luego, pues, ¿qué va a permitir esto? Pues le va a permitir al burlador, ¿verdad?, elegir al juzgador que le convenga, y desde luego, pues también se puede hacer a través de desistirse de la acción, de la instancia, no de la acción, perdón, desistirse de la instancia más de una vez. Desde luego, para que se tenga por comprobado lo anterior, pues hay la necesidad, ¿verdad?, de hacerlo, y desde luego pues cualquier acción similar en este sentido, pues con relación a la parte promovente y a sus abogados, lo que va a resultar es que se van a hacer acreedores solidariamente ¿a qué? Pues a una multa. ¿Quién la va a fijar? El juez. ¿De cuánto es la multa? Jamás será inferior a 6,000 pesos y jamás va a ser superior a 30,000. Entonces, sin embargo, pues acuérdense que esto se va a ir actualizando en términos de una fracción y un artículo específico de este mismo código. Entonces, que les quede claro, para que se tenga por comprobado lo que referimos respecto del burlador y respecto del que se está desistiendo de la instancia, pues no es necesario acreditarlo, ¿verdad? Y no existe la necesidad de hacerlo, basta con que así lo descubra el juzgador. Desde luego, bueno, pues hay que atender a todo esto. ¿Existe la caducidad de la instancia? Sí. Sí existe la caducidad de la instancia, y bueno, pues artículo expreso y posterior a estos dos que hemos señalado, se advierte que va a operar en este caso de pleno derecho, es decir, sin instancia de parte, en este caso la caducidad de la primera instancia, ¿verdad? Y no importa aquí cuál sea el estado del juicio, a qué nos referimos, que el estado del juicio pues va desde donde, desde el primer auto en el que se dicta, ¿verdad?, la admisión de este juicio a trámite o auto admisorio, y hasta antes de que concluya la audiencia que se llama de pruebas, alegatos y sentencia. Entonces, obviamente sí va a proceder, ¿verdad?, la caducidad de la instancia, pero ¿cuándo puede darse en este caso de pleno derecho? Pues si transcurren 120 días hábiles, no naturales, hábiles, y esos días pues se van a contar a partir de la notificación de la última determinación judicial, ¿verdad? Y en ese sentido, desde luego, si en este lapso de tiempo pues no hay promoción de partes que pretendan, ¿verdad?, impulsar el procedimiento, yo digo impulsar el proceso, pues desde luego que va a proceder la caducidad en el caso de la primera instancia, y desde luego va a operar de pleno derecho.
Hay que hacer un análisis de este mismo artículo y ya en este segundo párrafo se hacen unas consideraciones. ¿Cuáles son las consideraciones? Se dice que para los efectos y las formas de declaración de la caducidad de la instancia, pues se va a sujetar desde luego a las siguientes reglas, ¿verdad? En este sentido, pues tenemos que la caducidad de la instancia es de orden público, fíjense eso. Es decir, es de regulación gubernamental, ¿verdad? Y desde luego la caducidad de la instancia, pues se dice que es irrenunciable. O sea, si yo tengo la posibilidad de en un momento dado renunciar o solicitar la caducidad de la instancia, pues nadie puede decir que ya no lo puedo hacer, ¿verdad? La caducidad de la instancia no puede ser materia de convenios entre las partes, o sí, no, solamente sus efectos, ¿verdad? Si se da en el caso de la caducidad, no de la instancia, sino la caducidad de la acción, pues entonces sí, en ese caso, pues no va a perseguir, ¿verdad? O no va a causar consecuencias si hay un convenio en sentido contrario. Desde luego el juez, pues la puede declarar de oficio o en su caso lo puede hacer a petición de cualquiera de las partes, dependiendo, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de la caducidad de la instancia y estamos diciendo a partir de qué momento se considera. Obviamente que pues puede ser nada más la parte actora si todavía no ha sido emplazada y notificada la parte demandada, ¿verdad? Pero ¿habrá necesidad? Yo creo que no, ¿verdad? No creo que la misma parte actora, pues en ese caso mejor se desiste, ¿verdad? De la instancia, jamás de la acción en ese sentido. Y desde luego, pues cuando ocurran las circunstancias a que se refiere desde luego el artículo que estamos haciendo mención. Desde luego la caducidad de la instancia se extingue y ¿qué es lo que va a extinguir? Ay, como que se extingue la caducidad de la instancia, pues no se extingue, ¿verdad? Lo que va a extinguir, pues es solo el proceso. Entonces, cuando tengan dudas, ¿qué solicito? ¿La caducidad de la instancia o la caducidad de la acción? Pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Regularmente, si quieres mejorar tu escrito inicial de demanda, si quieres ampliarlo, si quieres en un momento dado revisar tus pruebas o adjuntar mayores pruebas o en realidad enderezar, ¿verdad? Sin que haya la prevención o habiendo la prevención mientras no sea emplazado o notificada la parte demandada, pues adelante. Puedes en este caso ni siquiera solicitar la caducidad de la instancia, te desistes de la instancia, ¿verdad? Y desde luego la caducidad de la instancia, pues, ¿qué es lo que deben de saber? Que no extingue la acción, ¿verdad? Si de alguna manera te señalan caducó tu instancia, pues no por eso caduca tu acción, ¿verdad? Y en consecuencia, pues se puede iniciar que si te caducó la instancia, pues puedes volver a iniciar un nuevo juicio o puedes iniciar un juicio, ¿verdad? O reiniciar un juicio, como le quieras llamar, y la caducidad de la instancia de declarar perjuicio y en lo dispuesto por una fracción de determinado artículo o de este mismo artículo, pues no va a proceder. Entonces las consecuencias es que sobre esta caducidad de la instancia, pues van sin perjuicio. A este respecto, la caducidad de la primera instancia convierte en eficaces ¿qué? Pues las actuaciones del juicio, ¿verdad? Desde el primer acuerdo hasta aquellos acuerdos antes de que se dicte sentencia, por resumirlo de alguna manera, y como consecuencia pues de la caducidad, ¿verdad? En la primera instancia las cosas van a volver al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Desde luego, si había embargos preventivos o embargos cautelares, pues ¿qué crees? Pues se van a levantar en ese sentido. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ya no va a ser en este sentido eficaz o qué es lo que no va a resultar al respecto ineficaz? O sea, va a seguir surtiendo sus efectos, pues si durante la instancia, durante el proceso, durante el procedimiento, llama la ley juicio, pues se dictaron resoluciones firmes sobre competencia. Ya no tienes que volver a hacer valer, ¿verdad? Se van a hacer presentes las que ya se resolvieron en la primera instancia, que de alguna manera resultó caduca por consecuencia, ya sea petición de las partes, ya sea de pleno derecho, ya sea de oficio,
en ese sentido que pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Desde luego las resoluciones firmes sobre litispendencia, las resoluciones firmes sobre conexidad, las resoluciones firmes sobre personalidad y capacidad de los litigantes y las resoluciones firmes a las que hemos hecho referencia pues van a regir, ¿verdad?, en el juicio posterior, dice la ley, ulterior, si se promovieren o si se promoviera el juicio, ¿verdad? A ese respecto, si se rindieron pruebas en el proceso que ya se extinguió por caducidad de la instancia, no de la acción, pues lo que vas a hacer es que vas a poder invocar en el nuevo juicio, desde luego, si se promueve, ¿verdad?, en el nuevo juicio, pues las mismas pruebas, o puedes ampliarlas o puedes mejorarlas, y desde luego pues te las van a admitir siempre y cuando se ofrezcan o se precisen en la forma legal. Desde luego la conclusión de lo anterior es que el artículo pues no señala, ¿verdad?, que se deberán de ofrecer exactamente las mismas pruebas. Entonces, ¿qué te da eso la oportunidad? Pues desde que puedes ampliar tus hechos, tus prestaciones y tus pruebas en la nueva solicitud de juicio, porque pues regresan las cosas al estado en el que se encontraban antes de presentar la demanda. Entonces, si se hace el análisis del propio artículo que estamos haciendo en comento y de una fracción posterior a la que acabamos de entender, desde luego pues vamos a ver que los efectos de un determinado artículo, pero del Código Civil, sobre la desestimación de la demanda se equiparan precisamente a la declaración de caducidad del proceso. Caducidad del proceso entendida como caducidad ¿de qué? De la instancia, ¿verdad? Y entonces hay juicios donde no opera la caducidad de la instancia, ¿como cuáles? Entonces se hace el estudio de una fracción de este mismo artículo y lo que vamos a entender es que no tiene lugar, ¿verdad?, la declaración de caducidad. ¿Cuándo? En los juicios universales de concursos y sucesiones. Ahora, sí tiene lugar la declaración de caducidad en los juicios que con ellos estén relacionados y que se tramiten en forma independiente. Desde luego, bueno, pues también sí tienen lugar la declaración de caducidad sobre aquellos juicios en los que respecto de los anteriores surjan, ¿verdad?, y por ellos se motiven. Entonces no hay que relacionar ni confundir la gimnasia y la magnesia, aunque las palabras se parezcan. Desde luego en las actuaciones de jurisdicción voluntaria no va a proceder, ¿verdad?, la caducidad de la instancia. Y en los juicios de alimentos, siempre y cuando pues se va a estar a lo previsto en el Código Civil. Desde luego en los juicios seguidos ante la justicia de paz, ¿verdad?, les llamaban de cuantía menor, de justicia, en este caso juzgados mixtos, pero bueno, en los juicios seguidos ante la justicia de paz, y en este caso pues va a ser la civil. Lo que tenemos que advertir es que contra la declaración de caducidad pues sí se puede dar el recurso de revocación en los juicios que no admiten apelación. En los que sí admiten apelación, pues desde luego va a caber la apelación, como dicen ustedes, en ambos efectos, ¿verdad? Y si la declaratoria de caducidad se hace en la segunda instancia, pues es procedente y se va a admitir que la reposición, ¿verdad? Desde luego contra la negativa a la declaración de caducidad, es decir, que se niegue el juez a declarar la caducidad en los juicios en donde igualmente se admita la alzada, o sea, la apelación, pues cabe la apelación solamente en el efecto devolutivo, no en el suspensivo. Y desde luego, en los juicios en el que se admite también la apelación, pues cabe la apelación en ambos efectos. Ay, pues ya me confundió, ¿verdad?, estos dos puntos. Pues sí son confusos, está en ese sentido equivocado el código. Desde luego la declaratoria de caducidad en segunda instancia o la negativa de la declaración de caducidad, pues va a admitir, como ya habíamos dicho, la reposición. Se parece, ¿verdad?, a lo que ya habíamos dicho, y en ese sentido, contra la negativa precisamente que exista la declaración de caducidad en los juicios que igualmente admita la alzada, pues cabe la apelación, es decir, que admita la apelación, cabe la apelación en el efecto devolutivo y va a ser de tramitación inmediata. Entonces, pues no debe de caber duda. Desde luego van a encontrar ustedes en el código adjetivo, no en el sustantivo, un título que, bueno, regula sobre el juicio oral en materia familiar.
donde en uno de los capítulos se refiere al procedimiento oral en materia familiar, y en una sección de estos pues vienen las reglas generales de las audiencias, y en una parte de esto pues hay un apartado sobre la audiencia preliminar. Y esto pues ¿qué tiene que ver con la caducidad? Bueno, les voy a platicar. Cuando se hace el análisis sobre un artículo respecto de la ubicación que ya señalé, pues resulta que es obligación en este juicio oral en materia familiar que las partes comparezcan, ¿verdad?, a lo que se llama la audiencia preliminar, y lo van a hacer directamente o por conducto del representante legal o el mandatario judicial. ¿Qué pasa si la parte actora no comparece? Pues se le tendrá por desistida de la instancia. Fíjense nada más, no se presenta la parte actora, la que promovió el juicio oral en materia familiar, pues se le tiene por desistido de la instancia, es decir, regresan las cosas al estado que encontraban antes de la presentación de la demanda. Y si la parte demandada es la que no comparece, pues ahí está peor, pues entonces se tendrán por aceptadas las propuestas de la parte actora en esta etapa. Entonces, a ese respecto, bueno, pues también hay los casos, ¿verdad?, como en los asuntos sobre alimentos, en los asuntos del estado de interdicción, y bueno, solo en ciertos casos se diferirá la audiencia por una sola ocasión. ¿Y qué es lo que pasa? En el supuesto de que se difiera la audiencia, si la parte actora reitera su incomparecencia, pues igual se le va a tener por desistida de la instancia, ¿verdad? Y en el caso de que sea la parte demandada la que vuelve a ser, o la que es, reincidente sobre la nueva cita, pues va a tener igual por aceptar las propuestas de la parte actora en esta etapa. Pero ya dijimos dónde, ¿verdad? En los asuntos de estado de interdicción. Entonces, les doy las gracias, me pongo a sus órdenes. Son temas que son muy usados, muy utilizados, muy promovidos, muy accionados ante los jueces de primera instancia, en las apelaciones, pero cuando a veces uno le hace la pregunta a un juez, a un magistrado, a un actuario, a un notificador, a un secretario de acuerdos, pues a veces confunden mucho las figuras, y de ahí que haya surgido la necesidad y la creencia de que pues a ustedes les puede servir este archivo, este video, y desde luego pues ya a veces no me voy a cansar, ¿verdad?, de pedirles que compartan la información, que den el me gusta, que pues nos ayuden y nos motiven. Como ya les había dicho, en este sentido, no todos hacen estas actividades, no todos tienen el tiempo, no todos se dan el tiempo, y para los que sí lo queremos hacer, pues les pido su apoyo, ¿verdad? Ya les dije que esta información no solamente es buena y válida y les sirve a ustedes, sino que les puede servir a infinidad de personas, desde luego como sujetos que contratan los servicios de abogados, o como abogados que van empezando, o abogados expertos que a veces se olvidan de ciertos temas, o hasta para recordar, ¿verdad?, sus materias de procedimientos civiles o de procesos civiles, que así les llamo yo, o del derecho procesal civil en las especialidades o en las licenciaturas. Entonces me pongo a sus órdenes. Ya saben que soy Alex Paz y espero que les sirva. Por el momento les digo hasta el rato, pues ya es de madrugada, y naturalmente les agradezco su atención. Ojalá muchas personas les sirva este video. Gracias, que pasen una muy buena noche.